Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 18. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Bueno, hoy vamos a empezar nuestro programa con una información que tiene que ver con una información que genera el presidente Santos y la presenta la canciller María Ángela Holguín. Esto fue ayer. La canciller de Colombia confirma que uno de los temas que abordarán el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Raúl Castro será la crisis que vive Venezuela. La ministra acompaña al presidente Santos en su viaje oficial a Cuba y aseguró que es un tema que no solo preocupa a Colombia, sino a toda la región. Abro comillas, dice: difícilmente hoy en día se encuentran dos presidentes de la región y no se hable del caso de Venezuela. Eso es parte de la importancia y de la preocupación que tiene todo el continente sobre el tema venezolano. Eso no es un secreto para nadie, todo el mundo está interesado en lo que pasa en Venezuela. Por otro lado, habla por supuesto del diálogo, no en el caso de Venezuela, sino en el caso de Colombia. Pero entonces también señalar que cuando se va a hablar de Venezuela y se busca a Raúl Castro para que sea el eje de intermediación con Maduro, indica precisamente que el nivel de influencia de Raúl Castro sobre Maduro es determinante. Y yo lo he venido señalando en más de una oportunidad en las asambleas de ciudadanos que hemos venido realizando y que, por cierto, anuncio vamos a seguir realizando en la organización de nuestra protesta cívica, pacífica, democrática, constitucional, pero además elevando el nivel de la conciencia política, elevando la fe de que no se puede imponer una constitución comunista si el venezolano así no lo quiere. De tal manera entonces que eh, vuelvo al tema de Castro, sobre la influencia que ejerce de forma directa sobre Nicolás Maduro. Y entonces cuando se trata de hablar de Venezuela y de hablar de Maduro, van a hablar primero con Raúl Castro, que es a donde se termina negociando las salidas con el tema de Nicolás Maduro y de la revolución. Porque ustedes recordarán también, y hoy quiero que recordemos bastante algunos programas que hemos hecho anteriormente, porque les presenté el caso de un general venezolano que estuvo en la OTAN, Herminio Fuenmayor, que planteó y entregó sus propuestas eh, en las distintas embajadas de América, donde señala, y de Europa, donde entrega su punto de vista de cómo abordar el tema de la solución en Venezuela, y pasa por un acuerdo de forma directa con Raúl Castro en el tema del mantenimiento de cuotas de petróleo y de gasolina, etcétera. Y esto lo que hace el presidente Santos ahora es ratificar lo que dice Herminio Fuenmayor, conforme al cual, para hablar del caso de Venezuela, hay que negociar con Raúl Castro. Bueno, pero entonces también quiero abordar, para finiquitar, el tema de la consulta popular, de la consulta democrática. Para cortar ya definitivamente y poder evolucionar, poder avanzar, lo siguiente. Fue un éxito la consulta popular. La consulta popular, que llega a 7.600.000 personas que participaron, es un éxito. Debo decir que nosotros no debemos convertir la victoria en pesimismo. No podemos convertir la victoria en derrota, porque esta es la manifestación, la protesta, la resistencia activa más grande contabilizada que se ha hecho en Venezuela. Vale decir, 7.600.000 personas
decidieron no manifestar sino ir a unas urnas a marcar su opinión para decir no queremos la constituyente de Maduro. Entonces esto es un acto de protesta, esto es un acto de resistencia civil, lo que hemos presenciado el domingo próximo pasado. Que queríamos más, y les voy a explicar entonces en esto lo siguiente. No es que la gente no participó, oído con lo que les voy a decir, no es que la gente no participó, es que no se le facilitó la participación a muchas personas en razón de no tener puntos soberanos en los sectores urbanos, suburbanos y rurales. Entonces hay amplios sectores que se quedaron sin puntos soberanos. El diseño finalmente que proyectó la mesa tenía un techo en participación. Ese techo en participación era más o menos 9 millones de personas. Ese era el techo que se propusieron con la conformación de los 14.000 puntos soberanos. 14.000 puntos soberanos no podían más allá de esa cantidad, más o menos de 9 millones de personas. De forma orgánica, seria, cierta. Si yo hubiese estado en la conducción de eso, pongo muchos más, pero los que estaban en esa conducción no lo permitieron. Quiero decir, por cierto, que en las distintas oportunidades que visitamos junto a Javier Tarazona y el equipo que nos acompaña, sectores y nos fuimos percatando que no tenían puntos soberanos, fuimos haciendo llegar nuestra inquietud de que se podían, como efectivamente se quedaron, muchos sectores, vastos sectores, sin poder recibir la manifestación de voluntad, como consecuencia de que tampoco se facilitó el trabajo en un mundo donde ya no se puede hacer remolque, donde hay colas de gasolina, vale decir. De tal manera entonces que no es que la gente no quería participar, es que no se facilitó esa participación finalmente. Que somos, y aquí voy a entrar entonces en otro tema, es las precisiones que yo he hecho con ustedes en el programa, donde señalé que Datincorp es la encuestadora más acertada que existe en Venezuela. Bueno, y recuerdo que estamos hablando del 12 de julio, hicimos el programa, creo que fue entre el 12 y el 13 de julio, hicimos el programa donde yo presentaba la encuesta de Datincorp, y esta encuesta dice lo siguiente: 11 millones de venezolanos apoyan la consulta popular. 9 millones de venezolanos estarían dispuestos a votar en ese proceso de la consulta y los que estaban decididos a participar eran aproximadamente 8 millones de venezolanos. De ahí el por qué muchas personas ayer me estaban refiriendo que yo había hablado precisamente de 8 millones como piso. Y por supuesto, eso no quiere decir que 11 millones de venezolanos, si hubiesen tenido la posibilidad de expresarlo, no lo hubieran hecho. No, al contrario, vale decir, hay 11 millones de venezolanos que apoyaron la consulta, los que pudieron materializarla fueron 7 millones 600.000 venezolanos. De 8 millones que estaban decididos a hacerlo, de 8 millones que estaban decididos a hacerlo, de tal manera que hay una franja de 400.000 a donde la encuestadora Datincorp establece entonces su propio error. De ahí entonces el por qué yo siempre hablé de 8 millones como piso, precisamente porque esta encuestadora de Jesús Seguías es la más acertada en Venezuela. Que por demás, ¿qué ha dicho esta encuestadora? Esta encuestadora ha dicho que el 79% de los opositores considera mantenerse en la calle hasta lograr los objetivos. El 68% desconfía en la disposición del gobierno hacia el diálogo. El 83% de los chavistas apoyan las propuestas económicas de la oposición. El 69%
de venezolanos estaría dispuesto a votar contra Maduro en un referendo revocatorio. El 72% de venezolanos quiere la salida anticipada de Maduro. La popularidad militar está en el foso. El 70% califica de mala y pésima la situación del país. El 68% evalúa de forma directa la responsabilidad de Maduro en la catástrofe que tienen todos los venezolanos, de tal manera entonces que sobre ello tenemos que tener entonces ya finalmente una clara convicción de qué es lo que sucedió. No convirtamos el triunfo en derrota, por favor. Y de aquí en adelante tenemos que seguir hasta que logremos la victoria, vale decir, el trabajo político, y lo hemos señalado, no se cumplía, no concluía el domingo, sino que el domingo se iniciaba el proceso que tiene que ver entonces con la hoja de ruta que presentó la mesa de la unidad, pero que nosotros también tenemos que articular nuestros propios esfuerzos. Y para cerrar este segmento, decir lo siguiente. Esta circunstancia de no haber tenido más puntos soberanos en zonas suburbanas y rurales pasa por un elemento que ha sido altamente gravoso en estos tiempos, que es la exagerada centralización que tiene también la oposición. No solamente es el gobierno que está exageradamente centralizado, sino es que la oposición también está exageradamente centralizada. Vale decir esto de que poner un punto por ejemplo, en el Mirador, poner un punto en granjas infantiles, no se podía hacer porque había que esperar que alguien en Caracas decidiera si sí o no, es precisamente uno de los errores sobre los cuales gravitó el diseño de dónde van los puntos soberanos, y Caracas no conoce lo que nosotros conocemos en el Táchira. De ahí el por qué mi discurso político ha sido siempre: nosotros necesitamos autonomía regional, administrativa, política, y estos dirigentes políticos que gravitan en sus partidos tienen que procurar la descentralización en la toma de decisiones, porque al final el planteamiento político que el Táchira tiene que hacer al nuevo gobierno, ¿verdad?, es la descentralización autonómica de las funciones políticas administrativas para que la región pueda desprenderse como tal con sus propios recursos, con su propia naturaleza, ¿verdad? Y de esa manera poder enfrentar el desarrollo visto desde la propia región. Bueno, por otro lado, se han anunciado las acciones que esta semana la oposición democrática irá desarrollando. Para hoy martes se tiene previsto la sesión de la Asamblea Nacional para finalizar los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El miércoles, el acto de firma del acuerdo sobre el nombramiento del nuevo gobierno de unidad nacional. El jueves, paro cívico nacional por 24 horas. El viernes, el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, el del Consejo Nacional Electoral hay que meterlo en esta cuenta, porque es un mandato de 7.600.000 venezolanos. Bueno, quiero comentar lo siguiente. En el tema del gobierno de unidad nacional debe ser lo más amplio e inclusivo que se pueda hacer. Estos tiempos ameritan no reparto, sino amerita precisamente es inclusión, para que pueda ser un gobierno que esté por encima de la suma de las facciones que hacen vida en el mundo político e institucional venezolano. Solo así, mostrando la cara de la inclusión, podrá ser cualquier intención de gobierno unitario y de unidad nacional. Solamente con la más amplia inclusión podrá tener destino seguro, estable. Y en lo que tiene que ver con el paro cívico, quiero decir que aquí los venezolanos tienen que comprometerse. El paro no es empresarial y comercial, son todos los que tienen que estar en ese paro, en paro. En ese paro, en paro. Y es importante también destacar cosas como la siguiente. Yo considero que es indispensable saber, por ejemplo, cómo se mueve y qué es lo que está diciendo, por ejemplo,
el chavismo en materia de asamblea constituyente. Tengo en mi agenda el instructivo para las asambleas populares para la promoción de la asamblea constituyente. Esta es una guía agenda que han venido entregando a los dirigentes que tienen que promover la agenda constituyente. Dice de la siguiente manera: la constituyente logrará la geometría del poder comunal, el poder para los consejos comunales, quedará atrás el modelo de alcaldías y gobernaciones corruptas. Quiero en esta parte señalar lo siguiente y dirigirme a los funcionarios públicos de alcaldías y gobernaciones. Nosotros lo hemos venido señalando, en el programa lo hemos dicho en más de una oportunidad. Las leyes del Estado comunal están sancionadas desde el 2010. La ley del poder comunal establece que alcaldías y gobernaciones desaparecen precisamente por acción de la nueva geometría del poder, conforme al cual se constituyen comunas, ciudades socialistas y consejos comunales junto a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Vale decir, todo lo que es el pensamiento plural desaparece, y ese pensamiento plural desaparece cuando le dan entrada al concepto socialista del Estado venezolano. Si al Estado venezolano lo definen como Estado socialista, todo lo que no sea socialista es ilegal. Y entonces, no vaya a pensar o a creer el que trabaja en la alcaldía o trabaja en la gobernación, que por ser chavista lo van a trasladar a las comunas. No, estas son instancias de autogobierno que han denominado a donde no hay salario, a donde el empleo no es fijo, vale decir, porque son instancias que ya no tienen dependencia en materia económica de la nación, como sí lo tiene alcaldías y gobernaciones por vía de situados constitucionales. Estas gobernaciones y alcaldías que están asfixiadas económicamente y que han tenido recursos para muy pocas cosas, las han asfixiado precisamente para proceder después a su liquidación. Ahora, ¿pero qué va a hacer los chavistas que están en la gobernación? Si votan en este proceso constituyente, están votando por su propia autoliquidación, por su propia autoliquidación. Aquí hay mucha gente que juega a cuidar el cargo y sepa que el cargo lo va a perder con la Asamblea Nacional Constituyente, esté en la alcaldía o esté en la gobernación. Otro de los puntos es que la constituyente va a eliminar las distorsiones de la mal llamada autonomía universitaria. Ya han empezado por demás un proceso de intervención en las universidades plurales, autónomas, porque en definitiva el gobierno tiene muchas universidades de pensamiento único que, por cierto, han sido un fracaso. Para ellos lo emblemático es tomar la universidad autónoma y popular. Otro de los puntos que están promoviendo a los voceros para que hagan promoción es que la constituyente dará más apoyo a los organismos de seguridad del Estado para acabar con la impunidad. Se corregirán las restricciones que limitan los cuerpos de seguridad para lograr una eficaz labor de la función de la seguridad patria. Bueno, estos tipos hablan como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en el caso de la inseguridad, de la alta inseguridad que hay hoy, porque absolutamente todos los cuerpos de seguridad están controlados y manejados por el gobierno. Ahora bien, cuando les comento el tema del Estado comunal, quiero que sepan, ahora que se está convocando un paro, que en el modelo clásico que nosotros hemos copiado de Cuba, el comercio va a desaparecer, la industria va a desaparecer, porque en la ley del sistema económico comunal se define que no puede existir acumulación por un lado y por otro lado que la base fundamental de la economía comunitaria es la propiedad social. Ya no es la propiedad privada como está en la Constitución bolivariana, que le quita la propiedad social a la propiedad privada. Bueno, usted es propietario cuando usted puede disponer. ¿Qué le quita la propiedad social entonces de la propiedad privada? Le quita la disposición.
y cuando usted ya no puede disponer, pues simplemente usted pasó a ser un usuario, ya no tiene propiedad, no puede vender y no puede entregar en herencia. Esto los efectos de que cuando se reúnan los empresarios, los comerciantes con sus trabajadores, entren a debatir el tema ideológico que implica haber copiado el modelo cubano en Venezuela, ¿verdad? Que nos quitaron todos los derechos económicos a los venezolanos y los pocos derechos que nos quedan, como el derecho de propiedad, es lo que tratan de implantar e imponer a partir de la declaratoria de una constitución o una constituyente con carácter socialista. De tal manera que aquí podemos seguir siendo venezolanos activos y el venezolano indiferente que cree que esto no es con él, sepa lo que es todo lo contrario, es con usted por indiferente. Aquel que cree que si yo no trabajo no como, sepa que después todos estamos condenados a la bolsita de clac en el esquema de regulación, de dominación del modelo político sobre el venezolano en una dominación por hambre. Eso es lo que está planteado en Venezuela y de eso se trata esa Asamblea Nacional Constituyente que han convocado de forma ilegal y frente al cual 7.600.000 venezolanos hemos salido a decir no estamos de acuerdo. Usted tiene la palabra. Bueno, por otro lado, también es importante señalar lo siguiente. A pesar de el cuestionamiento que existe sobre el simulacro que también se realizó el domingo por parte del Consejo Nacional Electoral, y es importante señalar que hay cuestionamiento, entre otras razones, porque no existe data confiable de que haya participado la cantidad de personas que el gobierno hoy al parecer va a anunciar que participaron. El gobierno va a decir que participaron 11 millones de personas en el simulacro. Quiere decir que entonces el domingo habían en las calles 17 millones de venezolanos. Lo cierto es que en los centros de los simulacros no se veía gente sino carros. Pero por otro lado, uno pudiera decir, vamos a hacer una consideración de carácter política, tomando como valederas las expresiones que el gobierno va a utilizar de que 11 millones de personas participaron. Si el gobierno tiene la certeza de que participaron 11 millones de personas y ha señalado que en la consulta de la oposición convocada por la Asamblea Nacional participaron menos de 7 millones, porque ellos dicen que fue duplicada la votación, entonces no deberían tener ningún tipo de problema para aceptar, por ejemplo, unas elecciones. No hubiesen tenido nunca problema para aceptar la convocatoria de un referendo revocatorio. No hubiesen tenido problema para aceptar entonces una elección de gobernadores y alcaldes si ellos dicen tener solamente en el simulacro 11 millones de personas. Vale decir, eh, considerando como válido lo que el gobierno va a expresar o está ya diciendo que participaron 11 millones, pues uno tendría que decir que entonces solamente en el simulacro participó más gente que la que pudo haber participado cuando Chávez estaba convertido en una fuerza electoral que nunca llegó ni siquiera a los 10 millones de votos. Pero importante también significar que se dejan ver en las redes sociales unos tickets de la red de abastos Bicentenario, donde a las personas le emiten el ticket de compra y dice este ticket es su garantía de compra, consérvelo en caso de cualquier devolución, no se aceptan devoluciones, por demás dice, después de 7 días de haber realizado su compra. Y acto seguido dice simulacro de votación. ¿Será que estos recibos del Bicentenario, están interconectados con la data del Consejo Nacional Electoral? Vale decir que usted cuando firma y pone su huella dactilar en el abasto bicentenario le están cargando de una vez el voto en el simulacro. Bueno, como no hay contraprestación, vale decir, como no existe manera de controlar
estas circunstancias, pues es obvio que cualquier cosa de estas puede suceder. Lo cierto es que han presentado esos recibos, vale decir, no son producto de la imaginación, sino son producto de exactamente eh, la presentación en físico de de estos recibos. Bueno, por otro lado, debo decir que son muchos los países que están pidiéndole a Nicolás Maduro que desista del tema de la constituyente. Por cierto, el exministro Rodríguez Torres se suma a esa tesis conforme al cual dice, si en el PSUV están sobrados, ¿por qué no llaman a un referéndum? Y por demás, señalar que todos los países, Costa Rica, Perú, Panamá, Colombia, hablando el tema del proceso constituyente que se pretende seguir adelante, Argentina, Brasil, la Unión Europea, la alta representante de la Unión Europea pide a Maduro suspender la consulta y por cierto, Nicolás Maduro ha arremetido contra esta dama con cualquier cantidad de improperios que no son propios del gentilicio venezolano, que no son propios de nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Bueno, así vistas las cosas, entonces estamos en presencia de una situación que sigue eh, ganándose espacio en la calle, vale decir, la consigna ha sido que la calle no se calle, la consigna es calle y oración. Quiero decir que mañana en el Colegio de Ingenieros vamos a reunir a todas las personas que han participado junto con nosotros, con Javier Tarazona y el equipo, en las distintas coordinaciones de asambleas de ciudadanos a los efectos de seguir organizándonos para avanzar en la tarea política que implica ponerle fin a esta circunstancia por la que estamos atravesando de implantación de un modelo por el que nadie votó, como es el tema del Estado constituyente, del Estado comunal, del Estado socialista, que no es otra cosa que el Estado comunista. Bueno, terminamos el programa. Los quiero mucho, de verdad, verdad. Nos despedimos con este pensamiento. Aprende del pasado y vive el presente y trabaja para el futuro. Este es el pensamiento con el que me despido hoy. Aprende del pasado, vive del presente y trabaja para el futuro. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Que la preciosa sangre de Cristo los cubra y los proteja con su manto. Los quiero mucho. Gracias.